muy profundamente. Una pequeña apunte, y es de que mis padres volvieron a Victoria, a Chavaleta en 1946. Quiero entender que has dicho 1945. Bueno, tú sabes mejor que yo. 1946, efectivamente, después de que mi padre tuvo 7 años escasos en la cárcel. Bueno, pues mi gratitud a todos los presentes, aquí presentes, a la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain, en particular, por darme la oportunidad de presentar mi libro, Secuelas de nuestras guerras y derrotas, de la República a la modélica democracia. Estoy muy contento de poder estar aquí con vosotras y vosotros en una ciudad como Irún, de tanto raigambre republicano. Cuando yo he estado trabajando en el libro, me he dado cuenta, profundizando en las biografías de Dionisio Pomar, de Adolfo Bienave, de Luis Ercilla, de Antonio Gutiérrez, me he dado cuenta de que Irún tenía una vida en los años 30 muy rica, una vida política muy activa, con mucha juventud y tal. Tengo que citar también, dentro de este abanico de personalidades, a Marcelo Usabiaga, a Ramón Ormazábal, que también tienen presencia en el libro, de forma más tangencial, menos directa, pero también, porque no en balde Ramón Ormazábal, por ejemplo, trabajó en la aduana que tenían abierta la familia Adolfo, o sea, la familia Bienave, que en el bienio negro les cerraron. Y bueno, pues, o sea, y posteriormente también he podido ver que el mundo es bastante pequeño. He podido ver que dentro de las familias de Morales de Toro había una familia, la familia López Lorenzo, que tuvo un hijo y que eran familia amiga de mis padres y tal, que tienen que ver con o sea, dentro del libro recojo una conversación que tiene mi madre con la señora Elo Díez, que es madre de Luis López, que era el padre de los López Recarte, de los jugadores de fútbol. Es decir, ahí bueno, pues, hemos visto que digamos, todo el proceso político que se gestó en la guerra y en la dictadura nos ha mezclado de una manera que hemos tenido que echar mano unos de otros, y bueno, pues al final hemos ido componiendo un poco esos lazos que quedaron rotos por la guerra y por la dictadura. Bueno, pues ¿de dónde me viene a mí el interés por la memoria histórica? Pues me viene, como bien ha dicho María José anteriormente, de que soy hijo de represaliados políticos, y que yo, en aquellas circunstancias en las que mi padre se empeñaba en oír un aparato que metía unos ruidos ensordecedores y que trataba de sacar digamos, algo inteligible de aquello, cuando yo era pequeño me llamaba mucho la atención, ¿no? Y aquello me ponía un poco en guardia, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere saber? Etcétera. Después, más adelante, cuando yo tuve 12 años, mi madre me empezó a contar, así como una especie de píldoras, de forma muy escueta, lo que había pasado con mi familia, ¿no? O sea, ella se sentía orgullosa de lo que habían hecho. Después lo dedució y me contaba, pues el padre estuvo en la cárcel, se pasó a los republicanos, a tu abuelo Victoriano le pegaron una paliza y tal,
fue concejal bueno, pues mi padre se pasó, yo estuve en la cárcel, en fin, me iba contando según pasaban los días y cuando encontraba ocasión. Entonces eso me generó pues, bueno, pues miedos, por supuesto. Yo tenía 12 años o 13 y tal, y bueno, pues de alguna manera yo ya tenía esos miedos, porque ya me había ido yo dando cuenta de que mi familia era un poco especial, ¿no? Era un poco especial y años anteriores. En el País Vasco, por otra parte, tenías que sufrir de alguna manera un cierto desdén y una cierta intolerancia por parte de gente que no asimilaba muy bien la represión y las miserias que estábamos viviendo todas y todos, y se metía mucho con la gente migrante, ¿no? Sin darse cuenta que verdaderamente nosotros teníamos mucho que compartir con ellos, ¿no? Era gente como nosotros, o sea, que vivían una vida bastante mísera. Entonces, bueno, eso también te pone un poco en la idea de, bueno, pues qué es lo que pasa en esta sociedad. Y todo eso, pues, me hizo esas vivencias como hijo de migrantes forzosos, me llevó a organizarme en 1974, como ha dicho María José, en el PCPK, como una herramienta que yo encontré válida para hacer frente a la dictadura y para luchar por una sociedad más democrática y menos excluyente. Entonces, después, con el tiempo, yo trabajaba en las cooperativas de Mondragón, y cuando, bueno, pues ahí en las cooperativas de Mondragón también tuve mis cosas, que también todo esto viene reflejado en el libro, porque el estar metido en política me llevó a las Juntas Generales de Álava, por ejemplo, en la legislatura 95-99, en las filas de Izquierda Unida, Batúa, y tuve mis dificultades para poder desarrollar el cargo, porque te presionaban en la empresa, a pesar de ser una cooperativa, pues te lo ponían difícil, no te daban días, tenías que, según ellos, ir a recuperar el tiempo que perdías en las sesiones de las juntas, y, en fin, te apretaban las clavijas y andabas, pues, de alguna manera con la lengua afuera, y te dabas cuenta que te discriminaban respecto a los junteros de otros partidos, más de la casa, y entonces pues todo eso también lo luché y ahí está reflejado. Es decir, que la democracia que tenemos, pues, tiene mejoras que hacer, ¿no? Entonces, cuando me jubilé, bueno, ahí también hice mis intentos de organizar una comisión obrera en la cooperativa, y esta comisión obrera pues la puse en marcha, pero verdaderamente en las cooperativas también teníamos déficits democráticos, y bueno, pues lo que eran los sindicatos no tenían cabida, como eran empresas. Quiero decir que las lacras y los traumas de la guerra no se han podido depurar, pero existen y están muy... Precisamente en este país, el hecho de que se estableciera la política de silencio, olvido, ha generado, y que se haya mantenido a martillo, ha generado de que muchas víctimas que yo he encontrado invitándoles a la presentación, personas, hijos de víctimas, no quieren saber nada, porque como no han obtenido respuesta, para ellos recordar es sufrir. Es sufrir, no encuentran una luz y entonces es sufrir. Y muchas de ellas se han apuntado al silencio, forzoso. Aquí tenemos a Marcelo Saviaga al lado de sus víctimas y tal. Este señor que está aquí abajo, Lucio Teiza, se casó con una prima carnal de mi madre. Por lo que, como lo veis, aquí está
Ramón Ormazábal. Ramón Ormazábal, que trabajó para Adolfo Bienave en cierta ocasión, y que este hombre fue en el año 78 a la casa de Bienave porque se había quedado en su lucha política, se había quedado sin haber cotizado a la Seguridad Social los años suficientes, y entonces a ver si podía obtener algún recibo de que había tenido unas cotizaciones que le completaran para poder tener una pensión. No sé si lo consiguió. Aquí tenemos gente, los trabajadores de los que yo me he ocupado en este libro, es decir, la clase trabajadora del pueblo llano. Aquí, bueno, entonces... ¿Esa foto era en el Oreo? Esto es a la Chavaleta. Ah, el chaval. Esto es a la Chavaleta de Azbezubía. Azbezubía, sí. Aquí está mi madre. Cuando vino en el año 46, bueno, pues pocos meses más tarde de venir, y aquí está Antonio Aranda, que los acogió en su casa. Este hombre, digamos, pues en un piso patera, como existía antes. Bien, entonces, dedicarme a todas estas personas con investigaciones en archivos y tal, que ha generado el que yo haya tardado 8 años en hacer este libro. Entonces, todo ese tiempo, desde el año 2009 hasta el 2017, me cogió el tiempo de crisis. Y claro, dentro de mi conocimiento, me he encontrado pues, con preguntas: ¿por qué ahora estamos sufriendo estas pérdidas de derechos, etcétera, etcétera? Entonces yo me hacía unas preguntas. Sufrimos una profunda crisis de valores porque yo veía que la derecha seguía, la misma derecha heredera del franquismo, seguía atendiendo al poder en 2011. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Sufrimos, o sea, es decir, ¿por qué tienen estos el apoyo que tienen, no? ¿Sufrimos una profunda crisis de valores democráticos? Y si así fuera, ¿en qué medida es un legado de la dictadura? ¿Es posible construir democracia con una ciudadanía sin memoria? Porque yo veía que teníamos dificultad para escribir este otro libro, es decir, archivos que no por ejemplo, archivos de la Iglesia que no están abiertos en algunos, etc. Bien, podemos crear democracia sin aprender de nuestros errores, guerras y derrotas. Estas reflexiones son los que dieron lugar a secuelas de nuestras guerras y derrotas de la República, la moderna democracia. Me he dado cuenta que como somos un país que está bloqueado, o sea, siguen de alguna manera instalados en el poder las mismas familias, pues me he dado cuenta de que esa continuidad hace que cuando hablamos de historia, de una historia inmediata, prácticamente estemos hablando de las raíces del presente. Es decir, estamos hablando de historia, y cuando hablamos de una historia inmediata estamos hablando también de muchas cosas que nos explican lo que en este momento ocurre. Entonces, me interesa particularmente estudiar bueno, de forma activa, o sea, la mayoría silenciosa. Es decir, esa mayoría que vota, que no se manifiesta, pero que en definitiva es la que, por una parte, suele hacer ganar las guerras, es decir, le dan un rifle y tira para donde le mande, independientemente, o cuando hay que elegir gobiernos, pues vota lo que le dice la televisión. Eso también me he preocupado un poquito de reproducir algunas conversaciones que yo obtuve cuando hacía campañas electorales. Esos que te decían: mira, yo soy apolítico, no me vengas con historias políticas. Bueno, pues toda esa gente también viene reflejada en el libro.
las conversaciones que yo tenía, etc. Bien, entonces, ¿qué efectos tuvo la dictadura o qué he visto yo que tuvo la dictadura en nuestra sociedad? He entendido que las reformas de la República emprendió la escolarización, la alfabetización masiva, el reconocimiento del voto y la patria potestad de la mujer, etcétera, han sido muy importantes. La República hizo un esfuerzo muy importante de modernizar y democratizar España. Aquí tenemos el esfuerzo que hizo escuelas creadas en un año, del año 31 al 36, al 32, 33.000 escuelas, que se dice pronto, para un país empobrecido. O sea, bueno, unos esfuerzos terribles. En total de escuelas creadas, no, de 33.000 había escuelas creadas, se crearon 2.500, perdón, se crearon 2.500. Y total, del 31 al 36, que crearon 11.862 escuelas. Esto es un estudio del año 67. Es decir, quizá ahora serían, no sé, igual otros datos, pero bueno. El voto a la mujer, hay que darse cuenta que en España obtuvimos el voto a la mujer en el año 1932, cuando en Suiza se consiguió 12 años más tarde. Y en Italia, en Francia 12 años más tarde, eso es. Y en Italia 14 años más tarde. Bueno, entonces, esas reformas fueron muy importantes y suscitaron un entusiasmo muy destacado en la población. Aquí tenemos en Vitoria y aquí tenemos la foto de abajo en Irún. Cuando vino Niceto Alcalá Zamora en septiembre del 32 a Irún. Como consecuencia, aquí surgieron bastantes líderes importantes de ETA. Txumeniturbe Peixoto, primo de esta mujer. Esta mujer la habéis visto en cine. Larrogei urtean y Lorea. Esta es María Sumparoga. De las dos protagonistas, la más joven. Esta. José Antonio Iraola. Bueno, pues este trabajaba cerca de mí. Bueno, pues estos eran, y este hombre también, concejales de Herri Batasuna. Tuvimos que vernos con ellos porque decidieron que todo unas instalaciones de un colegio público que nosotros teníamos para dar educación a nuestros hijos e hijas, tenían que pasar a la Ikastola. Ikastola privada en Mondragón, que sigue siendo privada, y que hubo un conflicto grandísimo. Tuvimos que estar casi 2 meses haciendo huelgas, que fue el conflicto del ferial. ¿Os suena alguno? No. Pues bueno, pues esto, nos tuvimos que ver, hay como en un pueblo nos disputamos unas instalaciones. Nosotros habíamos hecho una apuesta por una escuela que unificara a Ikastola con colegio público transferido en el año 84, pero no pudimos lograrlo. Bueno, conseguimos que el consejero al final viera, el consejero era un consejero que había venido de Inglaterra o de Estados Unidos, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Del gobierno vasco? Sí, del gobierno vasco, del PNV, cuando estaban a punto de hacer la decisión de EA, que estaba de Nakari Guadalcochea. Ese consejero después dimitió, porque cuando se dictaminó de que se hiciera una escuela y el PNV ni HB lo aceptaron, hubo presiones grandísimas y el hombre tuvo que dejar el gobierno vasco. Es decir, estuvo muy poco tiempo en el gobierno vasco.
Aquí está reflejado, hay un capítulo dedicado al conflicto de Ferial. O sea, el Ferial con Maricochea, pues. Sí, bien. Entonces, lo que hemos tenido en España, en el Estado español, es, bueno, pues, una situación en la que las clases populares, pues, nos hemos encontrado con una política clientelar, con una reducción de autoestima de las clases populares, porque de alguna manera la Iglesia hizo mucho para que las clases populares se consideraran a ellos como una casta inferior, pecadora, etcétera, etcétera, subordinada pues a los poderosos, porque como habíamos recibido un montón de caña por hacer política y por tratar de mejorar social y políticamente, pues automáticamente deducíamos que luchar era perder, porque hemos recibido leches por todos los sitios, ¿verdad? Bueno, entonces, la cuestión es que esa guerra, después existía una guerra fría bueno, pues por las cuales en ese proceso de la guerra, de la dictadura, y cuando nos planteamos hacer la transición, cuando muere Franco, resulta que había presiones en los partidos políticos para que no hubiera unidad de izquierdas. Porque los comunistas eran comunistas